Dios les continúe bendiciendo. Vamos a hablar sobre un tema titulado La eficacia de un adorador. Específicamente, estaré hablando sobre una de las cualidades de un adorador eficaz. Vamos a leer en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hablando un poco sobre la eficacia, una vez el psicólogo William James dijo en una oportunidad que la prueba de toda verdad reside sencillamente en su eficacia. Y la eficacia no es más que la cualidad de lograr hacer lo que se ha determinado hacer. Asimismo, un adorador es aquella persona quien muestra reverencia a Dios y reconoce que depende de Él. Ahora bien, cuando hablamos de un adorador eficaz, este es quien le sirve a Dios y llega a cumplir con el propósito que se ha establecido para él, desarrollando cualidades que no le permitirán apartarse del objetivo. Como adoradores, debemos saber cuáles son las cualidades que se deben desarrollar para llegar a ser eficaces. En esta oportunidad vamos a ver una de esas cualidades, y no es más que a través de ser un adorador eficaz se desarrolla el carácter de Dios en nuestro corazón. Se desarrolla el carácter de Dios en tu corazón a través de tus acciones. Muestra cuál es el lugar que tiene Dios en tu corazón y qué significan las cosas terrenales. Para que se desarrolle el carácter de un verdadero adorador en tu vida, debes desprenderte de cosas que hay en tu corazón que no permiten que Dios gobierne enteramente tu vida. Necesitas pasar por alto esos pensamientos que te llevan a amar más las cosas que producen bienestar en este mundo y que hacen que resten valor a quien puede dar esta estabilidad y sostenerte más allá de lo físico, en lo espiritual. En el Salmos 73, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, hablando Asaf, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Pero llegó un momento en que Asaf reaccionó y mostró el carácter de Dios en él. ¿Cuándo fue ese momento? Luego continúa desarrollando el Salmo 73 y en su versículo 17 nos dice: hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que tomó la decisión de entrar en adoración a Dios en el santuario, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Se le abrieron los ojos a Asaf. Y en el versículo 18 dice: en verdad los has puesto en terreno resbaladizo.
y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Asaf ciertamente al final reconoció que estaba equivocado y que su corazón no estaba bien direccionado hasta que pudo abrir sus ojos cuando entró en el santuario. En Mateos 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Asimismo, también podemos hablar de Abraham, quien mostró lo que había en su corazón cuando le dijo a Dios que ocupaba el primer lugar en su vida. A partir del capítulo 22, versículo 1, se puede ver cómo Abraham logró captar o ser un buen adorador, un adorador eficaz, donde Dios lo puso a prueba y luego, pasado cierto tiempo, Abraham le respondió a Dios: sí, aquí estoy, Señor. Y allí Dios le dio las órdenes de sacrificar a su hijo Isaac, y él, sin pensarlo, actuando bajo la fe, él obedeció a Dios. Él obedeció a Dios hasta el final y luego pudo ver la grandeza de Dios, cuál era el propósito de Dios y sus recompensas. Esta historia la podemos leer desde el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis hasta el versículo 12. Así, mis queridos hermanos, hago la invitación a que muestren un corazón con el carácter de Dios, para que a través de ese carácter se pueda mostrar que verdaderamente actuamos como adoradores eficaces, aquellos adoradores que hacen lo que Dios ha determinado hacer y van de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.